Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes que están en esta mañana en sus hogares. Agradecemos al Señor por la bendición que nos da de poder llegar a través de esta plataforma a cada uno de ustedes. Queremos agradecerles su atención en esta mañana, bendecir la vida de cada hermano, cada hermana que pues hoy va a ver este video y pues aquellas personas que lo verán posteriormente, así como a cada uno de ustedes amigos y amigas que nos siguen frecuentemente a través de estos programas los días domingo, el día miércoles y el día jueves en nuestra oración. Y pues queremos agradecerle sobre todo a nuestro Padre Eterno por este privilegio tan hermoso que nos concede de poder llevar su palabra. Sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía, antes bien cumple el propósito para el cual Él la envió. También sabemos que la palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra, es como un fuego que consume. Así es de que hoy quisiera iniciar con una oración, pero antes que nada reiterarles que hoy tenemos la administración de la Cena del Señor, la Santa Cena, como usted conoce, o como la Mesa del Señor. Y pues usted más adelante podrá ver el video, o ya se subió el video también, donde usted puede ver cómo se prepara el pan. Si usted no lo ha visto, pues antes de la administración de la Cena del Señor, vamos a darle alguna indicación para que usted pueda ver ese video de una manera automática. Entonces quiero iniciar con una oración, agradecerle al Señor por su bondad y su fidelidad, agradecerle al Señor por la vida de cada uno de ustedes, pero sobre todo agradecerle al Señor por su santa y bendita palabra y por este privilegio tan hermoso que nos concede de poder estar acá reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedir sobre todo la dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, te estamos en esta mañana muy agradecidos por tu bondad y tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Padre, por este tiempo tan precioso en el que nos permites, Padre bendito, ser instruidos, ser enseñados, ser exhortados, ser amonestados a través de tu palabra. Queremos suplicarte que esta palabra, Padre, traiga bendición, traiga revelación, traiga conocimiento, pero sobre todo, Padre, nos guíe a la santidad, a vivir de una manera correcta, Padre, delante de tus ojos y que podamos, Padre, atesorarla y ponerla por obra, como dice tu misma palabra, Padre. Hoy queremos suplicar una bendición para todos aquellos que verán este video, Padre, y aquellas personas que ya lo están viendo, Padre. Queremos suplicarte que tú les bendigas de una manera sobrenatural, Padre bendito, que pues uses mi vida como un instrumento útil para poder honrar, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Padre, que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos defienda. Tu sangre preciosa y bendita nos cubra a todos, Señor Jesús, y sea tu Espíritu Santo guiando y llenando nuestras vidas. Nosotros te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero pues hacer una remembranza de lo que hablábamos la semana recién pasada en relación a los entendidos, ¿verdad? Hablamos un poquito de las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas. Hablamos también de Felipe y el eunuco y dimos algunos ejemplos de la parte de entendimiento, pero antes de poder entrar a la segunda parte del tema, porque yo les comentaba a ustedes en el mensaje anterior que el Señor habló a mi corazón desde el mes de septiembre, octubre aproximadamente, y me hacía sentir que ese era un tiempo donde iba a despertar a muchos. Recordemos que la Escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces para nosotros es muy importante en este tiempo despertarnos, no físicamente, sino que nuestros sentidos, tanto físicos como espirituales, sean habilitados en este tiempo para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Y esto para nosotros es muy importante, y cuando les hablo que podamos entender o comprender el tiempo que estamos viviendo, pues quiero hacer referencia a algunas noticias que pues usted puede encontrarla a través de las redes sociales, puede ver videos, etcétera. Esta semana recién pasada, pues nosotros tuvimos la sorpresa acá en Quetzaltenango de una lluvia muy fuerte, como pues nunca del tiempo que yo tengo de vida se había dado en un mes de enero, ¿verdad? A principios del mes de enero. De hecho, también pudimos ver en esta semana recién pasada un acontecimiento en Tel Aviv, la capital política
de Israel, ¿verdad? Donde hubo una bruma muy fuerte, donde no se podía ver nada, absolutamente un edificio que a la par del otro no se podían ver. Entonces son acontecimientos que pues muy inusuales. Recordemos que el día miércoles estuvimos hablando con el hermano Adán en relación al sexto sello de los terremotos, acontecimientos que se han estado dando de esa naturaleza. Pues también la noticia de que el desierto de Arabia Saudita nuevamente se inundó. Pareciera ilógico, ¿verdad? Porque en los desiertos normalmente es una precipitación de lluvia cada cierto tiempo, pero estos últimos 3-4 meses han sido muy frecuentes las lluvias ahí. Entonces nosotros estamos viendo que algo está sucediendo alrededor del mundo. Y pues no solo vamos a hablar de la parte de la naturaleza, sino también la parte tecnológica, donde nosotros hemos dicho que el pueblo también de Dios, los hijos de Dios en un tiempo vendrán a ser perseguidos. Obviamente hoy ya vemos las restricciones de algunas plataformas, de algunas redes sociales, donde ya, por ejemplo, todo esto empieza en los Estados Unidos por los contenidos que se hablan ahí del proceso eleccionario que pasó el pueblo de Estados Unidos en el mes de noviembre, pero restringieron ya ciertas situaciones. Sin embargo, también ya se están restringiendo a través de estas redes sociales el poder transmitir mensajes de la palabra del Señor. Hace 15 días aproximadamente nosotros estábamos transmitiendo, cuando estábamos hablando de un tema específico, porque a veces cuando ya usted o yo hablamos en una de estas plataformas de ciertas palabras, pues las computadoras manejan ciertos algoritmos, o estos programas manejan ciertos algoritmos, y entonces tumban las señales y los videos muchas veces son cortados. Entonces obviamente ya hay una persecución para que ya no solo no se hable de la palabra, sino que las personas ya no tengan el acceso a oír la palabra de Dios. Eso es algo muy complejo. Recordemos que también para poder ir a las iglesias es muchas las limitaciones. Nosotros teníamos la intención de poder reabrir el templo hace un par de meses. No lo hemos podido hacer por el semáforo que está por esta pandemia acá en Quetzaltenango. Entonces el acceso es muy limitado para el grupo de personas, que niños no pueden llegar, solo pueden llegar jóvenes. A partir de cierta edad ya las personas no pueden llegar. Y entonces, ¿cómo van a quedar estas personas si no son instruidas en la palabra? Si no son instruidas a través de la convivencia, a través de la alabanza, a través de la adoración, no hay una libertad. Entonces, déjennos decirles que pues estas restricciones ya se empiezan a vivir de una manera constante. Si usted y yo mirábamos muy lejos esto, pues déjeme decirle que estamos muy muy cerca de todo lo que nosotros mirábamos lejos. Hoy comentaba yo y decía, ¿verdad? Aquí en donde transmitimos con mi hijo y con su esposa, pues yo esperé que este mes, este año 2021, ¿verdad? Gregoriano, pues nos dieran un lapso de un par de meses de vivir tranquilamente, pero fue una cosa muy súbita y hemos estado viendo cuestiones que están muy complejas. De hecho, hay noticias que usted puede ver a través de diarios, donde China, por ejemplo, ha puesto un ultimátum a la embajadora de Estados Unidos en la ONU, y principalmente el ultimátum es para Estados Unidos, donde le indica a Estados Unidos que si su embajadora de la ONU viaja a Taiwán, habrá un conflicto sin precedentes. O sea, nosotros estamos ya escuchando tambores de guerra, o estamos viendo vientos de guerra, como dicen algunos dichos. Entonces, hoy yo quiero pedirle a usted que por favor abra su entendimiento. Reitero, no es un punto de preocupación, es un punto como lo que vamos a ver hoy, podamos ir entendiendo para poder resplandecer, y podamos ir enseñando para poder nosotros también ser resplandor para muchas personas.
Así es de que les agradezco a cada uno de ustedes, a todos aquellos que ven estos programas, a todos aquellos que retransmiten también estos mensajes, porque creo que esto nos va a servir para que el reino de los cielos vaya creciendo, porque de hecho el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es tan pequeña, es la más pequeña de todas las semillas que se siembra, pero después es un arbusto muy grande, y ahí anidan hasta las aves de los cielos. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes por recompartir estos mensajes. Créanme que no lo están haciendo por mí, lo están haciendo para el Señor, y para Él sea la honra y la gloria, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero retomar el mensaje de la semana recién pasada, y para ello le pido a usted que me acompañe al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Y pues vamos a ver la segunda parte, porque hablábamos de los entendidos que van a resplandecer como el resplandor del firmamento, pero hay otro tipo de personas que también van a ser como estrellas a perpetua eternidad, dice la Escritura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Note por favor lo que aquí está diciendo. No dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Voy a hacer referencia al por qué no habla de todos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es donde quiero hacer el paréntesis. De hecho, todo ser humano tiene que morir. Dice en la Escritura que es necesario que todo hombre muera una sola vez. Escuche bien, una sola vez. Y entonces, pero también, ¿por qué nos dice muchos? Porque sabemos que el que muere sin Cristo, esta persona ya no tiene esperanza. Va a ser resucitada para vergüenza eterna. Pero aquí dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esta es la parte a la que yo quiero hacer referencia. Hay un pasaje en la Escritura donde habla de las bodas del Cordero, y pues ahí nos indica el Señor Jesucristo que vendrán muchos y dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y así todo lo que usted quiera. Y el Señor les responde de la siguiente manera: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estos serán los que serán avergonzados, los hacedores de maldad, que aunque se predique la palabra, no hay un cambio de vida en cada uno de ellos, poder seguir muertos en sus delitos y pecados. Por eso el profeta Daniel no hace referencia a todo mundo, ¿verdad? Sino hace referencia a ciertos grupos, reitero, que serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y continúa el versículo 3 diciéndonos, los entendidos resplandecerán, que es lo que hablábamos la semana recién pasada, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, de los que van a dormir y van a resucitar para vida eterna, hay dos categorías. La primera, los entendidos, y los segundos, los que enseñan la justicia a la multitud. O sea, el Señor nos da dos opciones acá. Uno, el ser entendidos, pero también poder enseñar la justicia a la multitud. Fíjese que, de hecho, cuando hablamos de esto, el apóstol Pablo nos dice, ustedes ya debiendo ser maestros, son como niños. O sea, si usted ya lleva algún tiempo en el Evangelio, yo creo que es bueno que podamos empezar a hablar de la palabra del Señor. Y hoy conversábamos acá en casa y decíamos que el problema realmente de nosotros los seres humanos es que no nos instruimos, y con su perdón, no nos instruimos en la palabra del Señor. Estamos acostumbrados únicamente a ir a un servicio, a un culto, a una misa,
como usted le quiera llamar, ¿verdad? Si usted es católico, pues a ir a una misa. Si usted es cristiano evangélico, pues ir a un culto. Si es mormón o testigo de Jehová, algún servicio o algún retiro que ellos puedan tener. Entonces, el problema radica precisamente en que nosotros no nos instruimos, no pedimos al Espíritu Santo la instrucción. Reitero lo que Josué dijo: en la ley de Yahweh meditaré de día y de noche. O sea, él no dijo yo voy a esperar que alguien medite por mí. Nosotros tenemos que ir meditando en la palabra del Señor día tras día. Y entonces acá nos está diciendo la palabra claramente que los que enseñan la justicia, fíjese, enseñar la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. Hermano y hermana, amigo y amiga, usted tiene dos opciones y son muy bueno que usted pueda decidir de cuál de las dos quiere ser en este tiempo. No me voy a referir a los que se pierden, pero sí a los que van a resplandecer, los que van a ser como las estrellas a perpetua eternidad. Usted puede ser entendido en los tiempos que estamos viviendo, empezar usted una vida de oración, una vida de meditación en la palabra, una vida de comunión con el Señor, una vida de exaltación, una vida de alabanza y de adoración, y darle a Dios, nuestro Padre eterno, la honra y la gloria en todo momento, independientemente de las circunstancias. Y la otra opción que nos corresponde, creo yo, a todos, pero no todos la asumimos, es de enseñar la justicia a la multitud. El Señor Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato que tenemos usted y yo, o que tengo yo y también lo tiene usted. Entonces, vamos a ver en qué consiste enseñar la justicia a la multitud, ¿verdad? Permítame insistir en esto. Si usted ya tiene varios años en el Evangelio, ya nos corresponde ir enseñando. Podemos empezar en casa. No necesitamos grupos grandes, pero podemos empezar en casa, meditando en la palabra del Señor, siendo instruidos por el Señor. Yo me gocé mucho esta semana, pues recién pasada, fue muy impresionante en algunos sentidos para mi vida, porque pues me invitó una familia para ir a orar por alguien. Y fue impresionante porque yo venía a mi casa en el autobús, y antes de subir el autobús el Señor me empezó a hablar, ¿verdad? Y me hablaba precisamente de un fruto que se llama paciencia. Y entonces yo venía meditando en este proceso, pero cuando llego a orar por la hermana por la que tenía que orar, ella me dice: mire, yo no recuerdo si escuché el mensaje de alguien más o el Señor me habló en relación a la paciencia. Y era algo que el Señor me estaba confirmando. Entonces nosotros debemos de ser pacientes y orar en todo tiempo y en todo momento. Pero reitero en esta parte del mensaje, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Y Mateo capítulo 22, versículo 15 nos dice y nos ilustra realmente en qué consiste esta enseñanza. Fíjese que este pasaje nos empieza diciendo: entonces fueron los fariseos conocían la palabra del Señor y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí se refiere, los fariseos vienen al Señor Jesucristo y estaban tratando de sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hago un pequeño paréntesis. La Escritura nos dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Pero ¿qué verdad tenemos que conocer? La palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. ¿A qué verdad tenemos que conocer? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. ¿Con qué verdad tenemos que tener relación? Con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad. Y entonces dicen aquí los discípulos de los fariseos y los herodianos que llegan al Señor Jesucristo: sabemos que eres amante de la verdad, pero escuche bien lo que le siguen diciendo, y que enseñas con verdad
el camino de Dios. O sea, nosotros tenemos que tomar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, de acuerdo a la palabra del Señor. Hablamos en los domingos anteriores de la apostasía. La apostasía no la va a vivir todo el mundo. La apostasía tiene que ser de personas que un día conocieron a Dios nuestro Padre como su único y verdadero Padre, y al Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Aquellos que le confesaron como su Señor. Entonces ahí hay apostasía, pero entonces la apostasía también se refiere a que fueron personas que un día militaron, pero se apartaron y empezaron a enseñar doctrinas falsas. Y entonces continúan: y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Fíjese que esto es muy impresionante, porque el Señor Jesucristo no vino a ver ni a pobres ni a ricos. Al contrario, Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mire qué pregunta la que le empiezan a hacer, ¿verdad? ¿Cómo tentar? Y entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, por eso yo he insistido mucho en esto, el Señor escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos que pedirle al Señor tener un corazón sano. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquí el Señor Jesucristo está enseñando la verdad. Las cosas del cielo son eternas, pero también hay leyes en la tierra que se tienen que cumplir. Entonces el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley. Él vino a poner autoridades. Pero también en las leyes de la tierra nosotros las tenemos que respetar. Hemos recibido muchas veces el ejemplo de que si alguien es conductor de un vehículo y de repente este conductor de vehículo debe tener primero algo para poderlo conducir, que es la licencia. Obviamente debe conocer las señales de tránsito. Si infringe las señales de tránsito, entonces está infringiendo leyes terrenales. De igual manera, nosotros infringimos la palabra del Señor, estamos infringiendo leyes espirituales. Hemos hablado anteriormente, por ejemplo, de que muchas veces se critica a las personas que guardan el día sábado. Aquí hay que guardar el domingo porque es el día del reposo, pero el día del reposo el Señor no lo cambió, lo dejó establecido en su palabra, ¿verdad? Hemos sido mal instruidos, pero ¿qué pasa? Si alguien desea guardar toda la semana, pues qué bendición. Obviamente nosotros tenemos que guardar para el Señor todo lo que en su palabra está escrito. Pues no vamos a poder porque somos imperfectos, pero tratar de guardar su enseñanza. Entonces, yo quiero que tanto usted como yo podamos ver que no debemos de infringir la palabra del Señor. Y esta es una parte que vienen estos discípulos de los fariseos y los herodianos y tratan de tentar al Señor, pero dice que ellos regresan maravillados, dejándole y se fueron, porque el Señor no vino, reitero, a abrogar la ley, vino a confirmarla. Y también nosotros podemos ver que su mensaje es verdadero. También dijo: miren, respeten las leyes terrenales, pero también respeten las cosas de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando Él nos habla y nos dice que Él no mira la apariencia de los hombres, la enseñanza es una. Y nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 18, versículo 10, que la enseñanza básicamente consiste en rescatar lo que se ha perdido. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanos, recordemos que aquí estamos hablando de los que enseñan justicia. La enseñanza de la justicia es venir a hablar al que está perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí la enseñanza nos está diciendo que muchos que conocieron del camino del Señor, y pues yo no sé por qué el Señor nos ha llevado estas 2 últimas semanas a hablar de aquellos que un día militaron en el camino del Señor, pero se han apartado. Tal vez nosotros nos hemos cansado ya de hablarle y decirle, mire, es tiempo que usted vuelva, es tiempo que usted regrese al redil. Entonces, por estas personas nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar si es posible, y tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia para que vuelvan al camino. Entonces, la enseñanza es para rescatar a aquel que se había perdido, aquel que un día estuvo en el redil, pero sencillamente decidió buscar el camino amplio y generoso que conduce a la perdición. No decidió llevar el camino angosto y estrecho que conduce a la salvación y la vida eterna. Pero por ellos nosotros tenemos que enseñar la justicia. Tenemos que estar orando, tenemos que estar meditando en la palabra del Señor y pues también transmitírsela. Hay un ejemplo de enseñanza y yo por eso le hago a usted la pregunta, porque creo que es muy importante que usted y yo la conozcamos y también podamos meditar en relación a nuestro llamado, el llamado que el Señor Jesucristo nos hizo de poder ser discípulos de Él, de poder ser instruidos y enseñados por su Espíritu Santo a través de la palabra. Fíjese que la pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? ¿A cuántas personas les ha predicado? De hecho, hemos escuchado muchas veces el mensaje cuando alguna persona está en conflictos, en tribulación, y eso es muy importante. Decirle, mire, Dios le ama, Dios tiene un propósito para su vida. Esa es una parte importante del mensaje. Pero realmente nosotros vamos a ver que el mensaje va aún mucho más allá. Y cuando le hice esta pregunta, la hago sencillamente en relación a algo, porque hay un caso muy específico que usted puede encontrar en el Evangelio del apóstol Juan en su capítulo 9, versículo del 13 en adelante, donde el Señor Jesucristo hace un milagro de sanidad a un hombre que estaba ciego y era ciego de nacimiento y pues agarra tierra, moja la tierra con su saliva, unge los ojos del ciego y le pone barro. Este ciego mira, pero quiero que a partir del versículo 13 nosotros podamos ir viendo. Fíjese que ese es un milagro que sucedió. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se llevó este hombre para enseñar el camino de verdad? Que casi fue instantáneo. Entonces dice Juan capítulo 9 versículo 13, porque ese fue un escándalo para los fariseos cuando supieron del milagro que el Señor había hecho. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fíjese que en el día de reposo no se hacía, pero era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea que en el día de reposo, en el día sábado, nuestros ojos también son abiertos si nosotros meditamos en la palabra del Señor. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Estaba diciendo la verdad? Efectivamente estaba diciendo la verdad. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Fíjate, ya escuche bien la aseveración
que están diciendo estos fariseos: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ahora, en el día de reposo hay milagros. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea que ya le estaban diciendo que no procedía de Dios y que el Señor Jesucristo era un hombre pecador. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fíjese que qué tremendo, porque ellos dicen: bueno, de repente lo único que está haciendo es engañarnos. Este hombre nunca ha sido ciego, no fue ciego de nacimiento, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, ellos necesitaron tener el testimonio para saber que este hombre había sido ciego de nacimiento. Entonces llaman a los padres y le dicen: ¿saben qué? Y les preguntan diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ellos estaban diciendo la verdad. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ya había ciertas restricciones para hablar del Señor Jesucristo. Es lo que muy pronto vendrá a esta humanidad. Ya no se podrá hablar del Señor Jesucristo, ya no se podrá hablar libremente de la palabra de Dios, ya no se podrá hablar de nuestro Padre eterno. Eso es lo que lo que sucedió en aquel tiempo y lo que está por suceder en estos tiempos. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Le vuelven a decir al ciego: sabemos que el Señor Jesucristo es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Fíjese que qué tremendo, porque aquí les están diciendo, ciego, ustedes no quieren entender. Ustedes sencillamente conocen la palabra del Señor, pero no quieren entender. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire, aquí ya este hombre los lleva a un punto de confrontación. ¿Ustedes también quieren ser discípulos de él? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, ellos conocían la ley que había sido dada a través de Moisés, no conocían la parte de la gracia. Ellos esperaban un Mesías que viniera a libertarlos como vino Moisés a libertarlos, pero el Señor Jesucristo vino a dar libertad primeramente al espíritu y al alma, a que nosotros pudiésemos ser libres de nuestros pecados, que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados si venimos y los confesamos como declara su palabra. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Fíjese que anteriormente le preguntan que de dónde es y aquí dice que no saben de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Si ellos ya eran conocedores de la palabra, porque conocieron a Moisés, y la Escritura dice que Moisés habló del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo era posible que estos hombres, conociendo la palabra, ¿verdad?, no pudieran inquirir quién era el Señor Jesucristo? Y entonces el ciego bien les dice:
Y esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. ¿De dónde era? Su naturaleza divina vino de los cielos. Los cielos y la tierra fueron creados por medio de Él y para Él. Y ellos no sabían esto. Y a mí me abrió los ojos. Pero escuche bien lo que continúa diciendo este hombre que fue ciego. Y esta es la parte que yo le digo. No esperó mucho para poder dar la enseñanza. Dice que Él le abrió los ojos. O sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que hace prodigios, milagros y maravillas. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermanos, esto es bíblico. Y a mí me abrió los ojos. Dice, ¿verdad? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que aquí y a este ciego está enseñando con la verdad. La enseñanza del Señor Jesucristo, este ciego la está replicando a conocedores de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de la ley, como usted le quiera llamar. Desde el principio no se había oído decir que si alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí el ciego les está reiterando que desde el principio no se había oído decir que alguien que abriera los ojos a uno que naciera ciego, ese no viniera de Dios, que nada podía hacer. O sea, aquí este hombre les está diciendo, el que me abrió a mí los ojos, viene de Dios. Es enviado de parte del Padre Eterno. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, hermano, si usted y yo queremos ser como las estrellas del firmamento, tenemos que enseñar la verdad. A veces la verdad es un poquito dolorosa, pero es necesario hablarla. Y hablarla con amor, con respeto, con cuidado, sin tratar de herir las susceptibilidades de las personas, pero hablarlas, ¿verdad? Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hablemos o dejemos de hablar. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo en la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 6, nos dice, fíjese que acá nos está diciendo, si usted y yo queremos resplandecer como las estrellas, necesitamos enseñar la justicia, y enseñar la justicia es enseñar la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, si esto en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tremendo. El apóstol Pablo ya le está diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hombres, serás, ¿qué dice? Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Fíjense que aquí le está diciendo que el alimento para Timoteo iba a ser, como buen ministro de Jesucristo, la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Debemos de seguir una buena doctrina. Pero también le está diciendo que la enseñanza consiste también en lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Yo le hago una pregunta a usted que está en casa. ¿Es piadoso con el que está perdido? ¿Es piadoso con aquel que un día confesó a Jesucristo, le reconoció como su Señor y Salvador y se apartó? Continuemos. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Fíjese que la piedad, dice el apóstol Pablo acá, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, si nosotros enseñamos la justicia, tenemos que enseñarla con piedad,
Palabra fiel es esta, y digna de recibir por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y escuche bien qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo también que debe de hacer. Esto manda y enseña, o sea que le está diciendo, ¿sabes qué? Nútrete de la buena fe, sigue la buena doctrina, ejercítate para la piedad. Eso era lo que Timoteo tenía que hacer, pero también enseñar. Ninguno tenga en poco tu juventud, y también le dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta es parte de la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, el apóstol Pablo ya le está dando una instrucción a Timoteo. Uno, que debe de nutrirse con la fe y la sana doctrina. Debe de tomar la piedad, pero también debe de enseñar con el ejemplo a los demás creyentes, le dice, con palabra, con conducta, con amor, espíritu, fe y pureza, pero también debe de ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuidar el don que el Espíritu Santo había depositado en Timoteo. Y entonces ya viene otra interrogante para usted. Era algo que platicábamos al principio. ¿Qué tanto usted y yo nos nutrimos de la palabra del Señor? ¿Cada cuánto la leemos? ¿Cada cuánto meditamos en ella? Si la palabra nos instruye, si la palabra nos enseña, la palabra nos exhorta, la palabra nos amonesta. Entonces, hermanos, para que yo pueda dar una buena doctrina, tengo que conocer la palabra. Para que yo pueda enseñar la palabra, tengo que conocerla. Reitero el mensaje, Dios le ama. Es muy bueno el mensaje, porque Dios es amor. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos aconsejar en base a la palabra? Porque sabemos que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice que el amor cubre multitud de pecados, el amor nunca deja de ser. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cómo podemos saber nosotros en qué consiste ese amor? El amor consiste en corregir la vida nuestra primero, pero también consiste en que la vida de aquel que está perdido pueda ser corregida. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo azota, así declara la Escritura. ¿Pero por qué? Porque lo ama. Y entonces nosotros podemos acá ver que tenemos que estar instruidos en la palabra para poder instruir, para poder enseñar, para poder corregir, para poder exhortar, para poder amonestar. No porque nosotros lo querramos hacer, tenemos que tener la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, hoy creo yo que la parte de la enseñanza tiene que ver con la verdad. No podemos esconder la verdad. Hemos sido enseñados fácilmente de que hay un Dios, y el Señor dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido? Yo le he dicho a usted, yo fui instruido en lo católico e iba a misa religiosamente. ¿Cuántos de nosotros íbamos a los cultos religiosamente? Pero ¿qué tanto hemos nosotros cambiado a través de la palabra? ¿Qué tanto hemos nosotros cambiado en relación a la obediencia? Esa es una parte que cada uno de nosotros debe de entender. Bueno, entonces yo quiero dejarle a usted algo hoy en su corazón. La enseñanza tiene que ser con la verdad.
no podemos ir disfrazando la palabra del Señor. Tenemos que enseñarla con amor. Amén. Y en eso yo estoy de acuerdo. Tenemos que enseñarla con piedad. Amén. Y eso estoy yo de acuerdo. Pero tenemos que enseñarla. Muchos de nosotros no la enseñamos. Y decimos, no tenga pena, usted está en pecado, pero Dios le ama. Sí, Dios nos ama, pero ¿qué está esperando Dios de nosotros? Que dejemos el pecado. Me gusta mucho este pasaje, yo le encargo a usted lo pueda leer en su casa, Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Fíjese que se requieren dos condiciones para alcanzar misericordia: confesarlos y apartarse de ellos. Hay quienes los confiesan, pero no se apartan. Era lo que decíamos en un principio. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos, etc. El Señor, ¿qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahora quiero referirme a este mismo pasaje, pero desde el punto de vista de la versión Kadosh. Y esto es algo muy, cambia un poquito, ¿verdad? Aquí no nos habla de la enseñanza, sino nos habla ya de los justos esta versión. Y dice, y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento. Y muchos, fíjese que no dice que todos, y muchos de los justos, como las estrellas, por siempre y para siempre. Aquí ya nos está diciendo que no todos los justos van a resplandecer. ¿Por qué hace referencia a esta versión a eso? Porque hay muchas personas que siguen los mandamientos. Toco el pasaje del hombre rico. Se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, he guardado todos los mandamientos que Moisés dejó establecidos. No adultero, no robo, no miento, etc. ¿Qué necesito yo para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Vende todos tus bienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que este hombre se fue muy triste porque tenía su corazón en los tesoros terrenales. Pero el punto al que voy es que se acerca al Señor y se aparta de él. O sea, hay quienes van a guardar muchas partes de la palabra del Señor, pero no van a tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Conoce usted personas que se dediquen a obras sociales, den bienes, tengan mucha caridad, pero no tienen al Señor Jesucristo? Y hay muchos que decimos que somos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, pero no hacemos ninguna obra de caridad. Entonces tampoco hay justicia en ninguna de estas dos condiciones. Y entonces el profeta Isaías ya nos dice en qué consiste este camino del justo, ¿verdad? En qué consisten los justos que van a resplandecer. Isaías capítulo 26, versículo 7 nos dice, el camino del justo es rectitud. Fíjese que nos está hablando de que es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Aquí le está diciendo a nuestro Padre eterno, a Yahweh, está diciendo Isaías, tú que eres recto, pesas el camino del justo. Y en el camino del justo no hay balanza falsa. También el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Le dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Fíjese que aquí el camino del justo es un camino de oración. Aquí Isaías está diciendo, en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Si de mañana me buscares, yo te oiré, dice el Señor. Así dice su palabra. Pero escuche bien lo que sigue. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, ¿para qué sirven los juicios de la tierra, hermanos? Para que los moradores de la tierra aprendan la justicia. La pregunta
Mi madre utilizaba un término que yo creo que usted conoce. Decía, ¿ves la tempestad y no te arrodillas? Un dicho del mundo. Estamos viendo los acontecimientos y muchos de nosotros posiblemente dejamos de orar, de meditar en la palabra, dejamos de buscar al Señor. El versículo 10 nos dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Fíjese que aquí el profeta está diciendo, miren, al malvado se le va a mostrar piedad, pero no va a aprender la justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Yahweh. Yahweh, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos fuego los consumirá. Yahweh, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. O sea, el justo tendrá paz. Pero el camino del justo es recto, porque Dios pesa los corazones. Amén. El camino del justo, dice Proverbios capítulo 12, versículo 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos porque el Espíritu Santo habita en nosotros, pero dice que el justo sirve de guía a su prójimo. El Señor Jesucristo dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la venda de nuestros ojos ya tiene que ser quitada, pero tiene que ser quitada a través de la revelación de la palabra de nuestro Padre Eterno. Tiene que ser quitada por medio de su Espíritu Santo. Y entonces, si el justo sirve de guía a su prójimo, mire qué nos dice el profeta Ezequiel en su capítulo 3, versículo 17. Yo le hago una pregunta. Sé que no me va a poder responder directamente, pero quiero dejar esta inquietud en su corazón. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha hablado a usted para que vaya y le hable a determinada persona? En primer lugar, de las Escrituras del Evangelio. En segundo lugar, le ha inquietado para que usted le hable y le pueda amonestar, porque sabe que el camino que esa persona está siguiendo es camino de muerte, y lo hemos dejado de hacer muchas veces. Y a esto es a lo que se refiere el profeta Ezequiel, en su capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. El atalaya es el que está vigilando siempre. A la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, ¿cuántos están sin Cristo y sin esperanza? Por eso hice la pregunta anterior. ¿A cuántas personas usted le habla del Evangelio que están sin luz y sin esperanza, que están muertos en sus delitos y pecados? La Biblia, la palabra eterna del Señor nos dice que cuando esto suceda y nosotros no lo hagamos, el Señor va a demandar esa sangre a nuestras vidas. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Muchas veces nuestra alma se ve en conflictos. ¿Por qué? Porque sencillamente no somos obedientes, no llevamos el mensaje de salvación. Eso es para con aquel que no ha conocido del Señor Jesucristo. Pero mire el versículo 20. Aquí también le está diciendo al atalaya: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá
porque tú no lo amonestaste. Aquí también el deber del atalaya es amonestar a aquel que ha errado, aquel que se ha estado apartando de la sana doctrina, aquel que se ha apartado del camino angosto y estrecho. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, aquí hago un paréntesis y la pregunta que muchas veces nos han planteado o nos hemos hecho. ¿Basta solo con aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ser salvo? Yo creo que la respuesta aquí no es no. ¿Por qué? Porque dice que yo he sido justificado por Él, pero que también debo de andar en ese camino angosto y estrecho. Pero si hago maldad, dice, el Señor pondrá tropiezo en la persona y morirá y no será salva, porque su justicia no será tomada en cuenta. Voy a volver a leer este versículo. De repente yo estoy equivocado y mi interpretación no es la correcta. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. ¿En qué dice? En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. O sea, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí ya le está hablando al atalaya, porque él no se tomó el tiempo para poderle hablar al justo y para poderle decir, mira, vuelve al camino. Mira, es tiempo de arrepentimiento. Mira, lo que estás haciendo es mal. El versículo 21 nos dice, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecará, de cierto vivirá. Aquí ya nos está dando la respuesta, porque si el justo se amonesta y se le dice, mire, ya no peques, y él no vuelve a pecar, dice que de cierto va a vivir, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces, acá, hermanos, tenemos que enseñar la palabra, la sana doctrina, pero tenemos que también empezar a trabajar con las personas que no conocen del Evangelio. Y también tenemos que empezar a trabajar con aquellas personas que un día militaron en el camino angosto y estrecho, se congregaron, buscaron al Señor, alababan, bendecían, glorificaban y exaltaban su nombre, pero se apartaron. Primero, oremos por ellos. Clamemos por ellos, si es necesario, y unemos por ellos. Pero también llevémosles el mensaje de la reconciliación. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 17, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿En dónde empieza el juicio? En la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, el juicio va a empezar por los hijos de Dios. O sea, yo compartía con una persona ayer y le decía, mire, este es un proceso donde cada uno de nosotros debe de guardar la salvación. Compartíamos hoy aquí en casa y yo decía y hacía énfasis a las vírgenes. Habían 5 lámparas encendidas, de acuerdo a la Escritura. Habían 10 vírgenes. Pero ¿usted cree que no se pudo haber pegado la virgen que no tenía su lámpara encendida con la que la tenía? Sí pudo haberlo hecho, pero eso nos hace referencia a que la salvación es personal. Yo no voy a ser salvo porque mis padres, porque mi esposo o esposa, porque mis hijos o hijas son salvos, buscan de Dios. La salvación es personal. Y entonces nos continúa haciendo la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos, hay que obedecer el Evangelio.
si usted y yo somos justos, debemos de tener principios. Y uno de los principios está en Efesios capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Si usted es hijo, sus padres viven y quiere que le vaya bien y ser bendecido, aquí esto nos está diciendo que nos lleva a practicar la justicia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque ¿qué dice? Esto es justo. Tengo 2 semanas de tocar esto, no sé por qué. El Señor sabrá. Usted que oye este mensaje, que lo ve en su casa, usted sabrá cómo está en su relación con sus padres. Pero reitero, en el versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este mandamiento a mí se me enseñó desde que era niño, 7 años, un poquito antes. Me lo enseñó mi padre, mi madre. Fui enseñado en el colegio, porque antes se nos enseñaba en el colegio por lo menos los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijo, si usted quiere que su padre viva contento, Proverbios 23, o su madre o sus padres vivan contentos con usted, Proverbios 23, 24 nos da la respuesta. Mucho se alegrará el padre del justo. Aquí, si yo cambio un poquito o se lo parafraseo, nos está diciendo: mucho se alegrará el padre de aquel que le obedece, y el que engendra sabios se gozará con él. Ahora, cuando hablamos del justo, dice que el justo por la fe va a vivir. Y con esto quiero concluir en esta mañana este mensaje. Romanos 1:16. Insisto, reitero, por favor, ¿queremos ser como las estrellas del firmamento? El apóstol Pablo nos empieza diciendo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí Pablo nos está diciendo que el evangelio nosotros no nos debemos de avergonzar. El evangelio, el Señor Jesucristo lo estableció y dice que son buenas nuevas de salvación, ¿verdad? No basta con creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No basta solo con eso. Hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe va a vivir. Hermano, es tiempo de que empecemos a vivir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo que empecemos a vivir como justos, ¿verdad? Creyendo que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Hoy yo quiero agradecerle a usted su atención y pues le pido grandemente al Señor, ¿verdad?, que en este tiempo pues Él pueda abrir nuestra vida, nuestro entendimiento principalmente, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros podamos ir viendo su bondad y su fidelidad. Pero quiero insistir en cada uno de nosotros para que podamos poner por obra la palabra que el Señor nos ha dejado establecida. Y para ello, pues yo le quiero pedir a usted, meditemos en la palabra de día y de noche.
Tenemos una misión que cumplir cada uno de nosotros. Y la misión que tenemos y nos fue encomendada es, uno, ir y predicar el Evangelio. Y si hemos sido llamados discípulos, ir y discipular a muchos más. Así es de que no hay excusa. Usted es atalaya para su hogar. Usted es atalaya para sus amigos, es atalaya para su familia, es atalaya para toda aquella persona que el Señor ponga cerca de usted. Hoy, como les habíamos indicado, vamos a ministrar la Cena del Señor, lo que usted y yo conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor. Le decía en un principio que si usted no vio el video de cómo preparamos nosotros el pan o cómo lo preparan, pues no lo preparo yo pues aquí participo de ello, pero aquí en casa de mi hijo lo preparan, ya él subió el video. Si usted no lo pudo ver a tiempo, por favor, hay una I en el lado izquierdo de este vínculo. Usted solo presione ahí, le va a tirar directamente al video donde usted puede ver cómo se prepara. Y pues para que usted lo pueda hacer ya en el futuro en casa. Yo quiero pedirle que antes de participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo nos pongamos a cuentas, porque la Escritura nos dice que antes de participar del cuerpo del Señor Jesucristo y de su sangre, debemos de meditar cómo está nuestra condición, ¿verdad? Porque por eso hay muchos debilitados y enfermos, y muchos han muerto por no discernir que comen el cuerpo del Señor Jesucristo y que beben su sangre. Así es de que la invitación es para que usted en su hogar, al igual que yo aquí y los que están aquí en casa, hoy nos pongamos en comunión con el Señor y podamos ver cómo estamos delante de Él. Recordemos que Él pesa nuestros corazones y que del corazón mana la vida. Así es que yo le quiero pedir a usted, hermano, hermana, amigo y amiga, que para poder participar, si usted quiere hacerlo hoy y para poder tener la libertad de poderlo hacer, si usted nunca ha participado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo y desea, porque el Espíritu Santo le está hablando hoy que lo haga, lo primero que tiene que hacer es confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí en su hogar, usted puede presentarse delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, hoy me presento delante de ti como pecador, vengo a pedirte perdón por mis pecados, los manifiestos y los ocultos, a reconocer que solo la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado, y vengo a confesarte a ti, Señor Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, a pedirte que tú entres a cenar conmigo y juntamente con el Padre hagas morada conmigo. Hoy te pido, Señor Jesús, tú me confieses delante del Padre, y tu Padre eterno inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero con letras de oro, y mi nombre nunca sea borrado. Que sea tu Espíritu Santo quien me selle y me guíe de aquí en adelante. Eso es lo primero que usted tiene que hacer en este tiempo. Yo quiero invitarle a que pues tome el pan. Y pues si usted ya tiene el pan, vamos a leer el pasaje de la Escritura que fue enseñado, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Porque fue una enseñanza que el apóstol Pablo recibió directamente del Padre. Él no fue un discípulo que estuvo con el Señor Jesucristo. El Señor se le reveló posteriormente, y esta revelación es importante también para nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, yo quiero darte gracias a ti, Señor Jesús, por venir a rescatar mi vida, por sacarme de las tinieblas, alumbrar mi vida, por sacarme del lodo cenagoso, del polvo del muladar, por cambiar mis vestiduras. Te pido perdón por los pecados que en este tiempo he cometido, pero hoy quiero comer con toda libertad y participar de este pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús. Te doy la honra y la gloria porque tu cuerpo fue entregado en la cruz del madero y ahí tú te llevaste nuestros pecados, nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Hoy te pido, Señor Jesús, que a través de este pan yo pueda participar de con toda libertad de que mis pecados han sido perdonados. Te doy gracias a ti, Señor Jesús, por haber entregado tu cuerpo por mí. Participe del pan, usted que está en casa, hermano. Nos dice el versículo 25. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy yo le invito a usted que pueda beber o pueda participar de la copa, el vino que representa la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea un tiempo donde participemos de su cuerpo, pero también anunciemos su pronta venida, porque sabemos que Él está cerca. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre por cada uno de nosotros, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Pero tu sangre representa el pacto de vida. Recordamos que en la ley dice que para poder ser reconciliados había que presentar y derramar sangre de una oveja, de un animalito, Padre bendito, de un cordero. Pero tú fuiste el cordero que fue inmolado por nosotros, Señor Jesús. Tu sangre tiene poder y autoridad, y con tu sangre tú confirmaste el pacto de vida para cada uno de nosotros. Hoy queremos agradecerte, Señor Jesús, por esa sangre y por ese pacto que has hecho en nuestras vidas, pacto de vida. Participe del vino, dé gracias al Señor por ello. Te agradecemos, Señor. Yo quiero agradecer la atención de cada uno de ustedes, invitarlos a nuestras actividades el día miércoles de la próxima semana, aproximadamente 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, perdone que ahorita nuestro horario sea un poquito irregular. Y el día jueves invitarlo a que usted participe en nuestras oraciones de ayuno. Es usted también bienvenido
Esperamos que usted pueda seguirnos a través de estas plataformas, en YouTube, Ministerio Shedeur, en Facebook, Ministerio Shedeur, y también a través de nuestra página principal, www.ministerioshedeur.com. Pero también queremos pedirle a usted su colaboración y su aporte, pero su aporte tiene que ser con algo muy especial. Que usted recomparta este mensaje. Que usted pueda llevar este mensaje a otras personas. Esa es la invitación y ese es el único aporte que nosotros le hacemos. Si usted quiere recibir notificaciones directas de nuestros programas, le pedimos que también nos acompañe y le dé like, presione la campana ahí para que usted reciba las notificaciones directas. Esté usted en cualquiera de estas plataformas, porque así usted va a recibir la notificación directa de cuando empiezan nuestros programas. Reitero, ¿por qué? Porque pues ya hay muchas restricciones para empezar o continuar hablando de la palabra del Señor. Hoy esperamos que usted sea bendecido, queremos darle gracias al Señor por su vida y pues esperamos que este sea un tiempo de mucha paz y bendición para usted. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Hoy clamamos porque cada una de las personas que verá este mensaje o que lo está viendo de una forma directa sea bendecido en tu nombre, Señor Jesús. Pedimos por sus vidas para que tú suplas cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria y para que tu Espíritu Santo les inquiete y cada uno de nosotros pueda ser abierto sus ojos, los ojos y el entendimiento en nuestros corazones, Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.